Bien, vamos a ver si hacemos otras preguntitas más sueltas de este tema 6. Creo que nos habíamos quedado por aquí, por la página 6. Después os enseñaré otras de más adelante, del 2017 y demás. Voy a haceros unas pocas más sueltas para tocar un poco el tema entero, ¿vale? Creo que se dirán unas cuantas, pero bueno, nos vienen bien, cuantas más mejor. El balance obtenido en los estudios sobre inteligencia y tiempo de reacción presenta correlaciones entre los tiempos de reacción y la inteligencia alrededor de entre 0,3 y 0,5. Quedaos bien con eso. Yo, de hecho, tuve que, bueno, no corregir porque lo tenía bien puesto, en verdad era la A. Lo que pasa es que no estaba visible y puse solo una parte y parecía que era la B. Entonces lo tuve que recalcar aquí en el resaltar. Y es 0,3 y 0,5, ¿vale? Entonces, el balance obtenido en los estudios sobre inteligencia y tiempo de reacción presenta correlaciones entre los tiempos de reacción y la inteligencia alrededor de 0,3 y 0,5. Quedaos muy bien con esa cifra, ¿vale? De hecho, en esta materia tampoco es que haya que acordarse de muchos números, así que bueno, 0,3 y 0,5. Acordaos bien de esas dos cifras. ¿Qué grupo de los siguientes se corresponde con 3 de las 9 inteligencias múltiples de Gartner? Recordad las 9 inteligencias múltiples, entre ellas lingüística, lógico-matemática e interpersonal. Dentro de la búsqueda de las bases biológicas de la inteligencia, a medida que está aumentando la práctica, ¿no? que las personas adquieren en la realización de cualquier tarea, imaginaos, una persona está realizando una tarea, a medida que pasa el tiempo y que va pillándole práctica, va a descender el consumo de glucosa cerebral, ¿vale? No va a requerir tanta porque ya está acostumbrado, ya es algo más mecánico, entonces va a descender ese consumo de glucosa cerebral, ¿vale? El uso de los... Bueno, ya veis, la otra, pues lo típico. No ocurre nada con la glucosa cerebral, está fuera, lo de siempre. Y la típica disputa entre dos que son prácticamente iguales. ¿Desciende el consumo de glucosa cerebral o aumenta el consumo de glucosa cerebral? Tenemos que saber que desciende. Ahora ya os voy a leer un poco así más del tirón, porque ya expliqué un poquito los tips y las cosas que se necesitan, pero por lo demás es estudiarlas y listo. Desciende ese consumo de glucosa cerebral. Luego, el uso de los test de cociente intelectual como tareas cognitivas es propio del enfoque de los componentes cognitivos anteriormente citados y repetida pregunta. El tiempo mínimo necesario que una persona tarda en reconocer una forma correcta, un estímulo presentado durante un espacio de tiempo muy corto, este se denomina tiempo de inspección, ¿vale? Eso es lo que es el tiempo de inspección, como definición de concepto, vamos. El tiempo de inspección tiene que ver con otra pregunta repetida de años anteriores. No ahora, sino de antes incluso. La velocidad de aprehensión. Recordemos, aprehensión. TI, tiempo de inspección, aprehensión. Una de las características fundamentales de la nueva psicología diferencial cognitiva es la utilización de un amplio número de parámetros de respuesta, ¿vale? Una de las características fundamentales de la nueva psicología diferencial cognitiva es que se utiliza un amplio número de parámetros de respuesta. Perfecto. A juicio de Stenberg, las diferencias individuales manifiestas en las medidas psicométricas de inteligencia general G pueden explicarse por la forma en que los sujetos utilizan los metacomponentes, ¿vale? Estoy intentando hacer ahora este segundo vídeo, bueno, este ejemplo 2 de vídeo, básicamente pues para dar, pues, a ver, no las 30 páginas, o si se puede, pues incluso lo hago también, pero para entender básicamente cómo funciona un tema, porque los demás van a ser iguales. Van a llevar el mismo proceso, la misma metodología a seguir para estudiarlo, quiero decir. Os puse el 6 porque a mí me tocaba personalmente leer el 6. Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? De quedarse, de saber diferenciar entre esas dos, que se repite mucho ese procedimiento, esos tips, esos truquillos para saber un poco cómo va. Y luego mirar mucho cómo preguntan por mucho autor y por mucha teoría. Y cómo diferenciar unas de otras y demás. No es que sea excesivamente complicado, pero bueno, ya sabéis. Eso, los metacomponentes. Algunos autores, como Eysenck y Vernon, defienden la vinculación de la inteligencia psicométrica y la eficiencia neuronal. Esto ya lo sabemos un poquito de antes también. Pero bueno, la eficiencia neuronal. Mirad los otros, los parámetros culturales o los estilos cognitivos utilizados en la resolución de tareas. No, la eficiencia neuronal. Tanto Eysenck como Vernon lo que defienden es esa vinculación de la inteligencia psicométrica y la eficiencia neuronal. ¿Cuál de las siguientes características no es? Ojito con estas, ¿vale?
el no remarcado en mayúscula. Nos está haciendo una negativa. No vayamos a poner la que creemos que está bien. Es: ¿cuál de las siguientes características no es propia de los modelos reduccionistas de la inteligencia? Yo lo que utilizo es ¿cuáles sí son? Entonces yo cuando las leo digo: utilizar pruebas que puedan ser realizadas incluso por personas con deficiencia mental. Sí, la hacen. Luego, utilizar pruebas carentes de significado psicológico para el individuo, iba a decir. También. Y ahora nos dice, el estudio de metacomponentes. Esta no es propia de los modelos reduccionistas de la inteligencia. Por eso es tan importante leerla bien el enunciado, ¿vale? El tema de modelos reduccionistas, y ese no es propia. En el estudio de la inteligencia, el enfoque que pone su interés en la efectividad del individuo en seleccionar, ejecutar y monitorizar los recursos apropiados para resolver un problema es o son los componentes cognitivos. Otra vez lo mismo que los anteriores. Acordaos siempre lo de componente cognitivo. Es clave. Después a lo mejor nos preguntan directamente por algo ya en el enunciado diciendo los correlatos cognitivos o pero cuando veáis lo de componentes cognitivos, a saco ahí. Componentes cognitivos. Bueno, recordad, el examen son, si no recuerdo mal, 40 preguntas. Y de esas 40, 4, creo, si eran 36, sí, 4 van sobre la PEC, sobre el informe este que entregamos. Miraos un poco el informe de cara a las preguntas que nos pueden hacer, qué tipo, qué tiene, qué no tiene, qué le falta, esas cosas. Porque yo creo que esas 4 pueden ser bastante asequibles, o por lo menos 3 de ellas van a ser asequibles. Entonces pues ya es una ventajilla que nos podemos sacar, ¿vale? Acordaos eso, que son muchas preguntas, son 40 preguntas, no son pocas, quiero decir. Entonces, lógicamente nos van a preguntar un poquito de todo. Entonces no cojáis y decís, pues voy a estudiar hasta el tema del 11 y el 12 que le den. No. Es preferible pecar incluso de no saber mucho en los demás y saber un esquema, una estructura, pero de todos. Eso es muy importante, ¿vale? Porque van a acabar preguntando, pues eso, 3 o 4 de cada tema. Así a ojo. Vale, pues lo que decíamos, componentes cognitivos, siempre que lo veáis. Después, dentro de los modelos de inteligencia basados en la integración de la psicología cognitiva y diferencial, la dimensionalización del funcionamiento cognitivo permite identificar pues, tipos de diferenciación. ¿Vale? Tipos de diferenciación. Vale. Dentro de la teoría componencial de Sternberg, ya veis, esta pregunta es muy recurrente. Nos van preguntando de formas distintas, pero bueno. El proceso de combinación selectiva, ¿os acordáis? Combinación selectiva, también dado antes. Es aquí no vamos a poner metacomponente, ni componente de ejecución, es un componente de adquisición del conocimiento. El proceso de combinación selectiva, muy preguntado, 80.000 veces, es un componente de adquisición de conocimiento. Componente de adquisición del conocimiento. ¿Qué enfoque propone investigar la inteligencia a partir de los procesos cognitivos que se producen al realizar los test clásicos de inteligencia? El enfoque de los componentes cognitivos. El enfoque de los componentes cognitivos. Ya veis otra vez, componente cognitivo. Es muy demandada esta pregunta, ¿vale? De distintas formas, pero me refiero, como respuesta, componente cognitivo aparece muchísimo. Entonces, ¿qué enfoque propone investigar la inteligencia a partir de los procesos cognitivos que se producen al realizar los test clásicos de inteligencia? Pues el enfoque de los componentes cognitivos. Componentes. No confundirse con correlatos y demás. La estrategia experimental basada en los procedimientos de la psicología cognitiva consiste en la consideración de una serie de estadios, muy importante esta, en los que puedan desglosarse los procesos cognitivos, ese desglose, esos estadios, ¿vale? Dentro de la búsqueda de las bases biológicas de la inteligencia, otra pregunta también bastante demandada, a mayor consumo energético en determinadas zonas del cerebro, pues mayor es la actividad que las neuronas allí situadas están realizando. Esta creo que fue incluso la primera pregunta que hicimos en el anterior vídeo. También, mirar, son formas prácticamente idénticas de preguntar lo mismo. Y si no, son idénticas. Una de las contribuciones interesantes del modelo de inteligencias múltiples de Gardner es que introduce 2 tipos de inteligencia, que serían pues la base de la denominada inteligencia emocional. El rendimiento en una tarea de tiempo de inspección es susceptible de verse influido por la práctica, también dada anteriormente, preguntada
un poquito alterada la pregunta, pero es el mismo resultado con la misma pregunta con la misma respuesta, lo que quiero decir. Entonces, el rendimiento de una tarea de tiempo de inspección pues va a ser susceptible de verse influido por la práctica, cosa que preguntamos antes cuando nos dijeron que a mayor práctica, El continuo entre la habilidad para resolver problemas nuevos y la automatización de procedimientos para resolver tareas conocidas es un aspecto recogido en la teoría triárquica de Stenberg, ¿vale? Ese continuo entre lo que es la habilidad para resolver problemas nuevos y la automatización de procedimientos para tareas conocidas para resolverlas, es un aspecto que está en la teoría triárquica de Stenberg. Ya veis que Stenberg está, en todos lados. El rango de correlaciones encontradas entre tiempos de reacción en tareas simples e inteligencia indica que la capacidad intelectual no se puede estimar exclusivamente a través de aquellas medidas que pretenden dar cuenta de la velocidad mental en tareas simples. ¿Vale? El rango de correlaciones encontradas entre tiempos de reacción en tareas simples e inteligencia, nos lo preguntaron también arriba, indica que esa capacidad intelectual no se puede estimar exclusivamente a través de esas medidas que van a acabar dando cuenta de la velocidad mental en tareas simples. No se pueden estimar solamente con esas, exclusivamente, quiero decir. ¿Qué tareas en la investigación de la inteligencia se caracterizan por no requerir conocimientos ni aprendizajes pasados? Pues son las denominadas tareas cognitivas elementales, ya nos lo dice la propia palabra, ¿vale? Elementales. Esas son básicamente las que no requieren un conocimiento ni un aprendizaje pasado. Las teorías del procesamiento de la información que investigan sobre la inteligencia se distinguen entre ellas por los niveles de complejidad de las tareas utilizadas. Entonces, las teorías del procesamiento de la información que investigan sobre la inteligencia se van a distinguir entre ellas por los niveles de complejidad de las tareas utilizadas. Cuán más complejo o menos compleja, básicamente. Es por el nivel de complejidad. No por la utilización de nada ni por estudiar variables estáticas versus dinámicas, no. Es por el nivel de complejidad que tiene. Vale, otra pregunta, que también hemos dado arriba. Ya veis que se repiten mucho. También son muchos años y es lógico que se repitan. Dentro del estudio de la inteligencia y el tiempo de reacción, el balance obtenido en los estudios realizados presenta correlaciones medias. Antes, en la anterior pregunta, no ponían bajas, medias y altas. Ponían 0,1 y 0,2, 0,3 y 0,5 y 0,50 y no sé cuánto y 0,70 o algo así. Lo que es de 0,3 a 0,5. Esa es la respuesta siempre. Pasa que son las medias, lógicamente. Están las bajas, medias y altas. Ya veis, preguntan lo mismo y alterando, pero al fin y al cabo es exactamente igual todo el tiempo. Dentro de los modelos de integración de la psicología cognitiva y la psicología diferencial, para conocer las fuentes cognitivas de variabilidad se pueden estudiar los tipos de diferenciación y las estrategias cognitivas diferenciales. Entonces, los tipos de diferenciación, esa es clave, ¿vale? Porque lo otro nos dicen es los tipos de estructura, los tipos de tarea, no. Los tipos de diferenciación y la estrategia cognitiva diferencial. Los tipos de diferenciación. Dentro de esos modelos de integración de esa psicología cognitiva y la diferencial, para conocer las fuentes cognitivas de variabilidad, esta es la clave, ¿vale? Lo que nos preguntan. Variabilidad. Pues los tipos de diferenciación y las estrategias cognitivas diferenciales. En su teoría componencial, Stenberg trata de identificar o aislar componentes de la inteligencia, recurriendo para ello a analizar los tipos de tareas o procesos mentales empleados en la realización de los test. Entonces, en esa teoría componencial, Stenberg trata de identificar o de aislar componentes de la inteligencia y recurre para ello, ¿cómo lo hace? Pues para ello a analizar los tipos de tareas o los procesos mentales que emplean en la realización de los test. Entonces, básicamente es componentes de la inteligencia. ¿Ves? Procesos neuronales, respuesta biológica, esto fuera. Donde vamos a tener quizás cierta duda es entre B y C, porque empiezan igual, lo que dijimos antes del truco. Componentes de la inteligencia y componentes de la inteligencia. Lo vemos igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera nos dice la estructura factorial de las respuestas a los test, no. O los tipos de tareas o procesos mentales empleados en la realización de los test. Es esta. ¿Vale? Pues prácticamente es eso un poquillo la idea de todo esto. Los resultados aportados por las distintas investigaciones que estudian la relación entre los potenciales evocados, abreviado PE,
e inteligencia destacan que la amplitud de los potenciales evocados ante estímulos inesperados es mayor en las personas con mayor cociente intelectual. Ya la dimos antes también, esta pregunta. Está hecha de otra forma, simplemente, de hecho, al revés. Está puesta la respuesta que había antes como pregunta y la pregunta como respuesta. La amplitud, pues, de los potenciales evocados ante estímulos inesperados es mayor en personas con mayor cociente intelectual. Perfecto. El tiempo de inspección, TI, se encuentra relacionado con la velocidad de aprehensión. Esta ya la hemos repetido yo creo que 4 veces ya. ¿Con qué factor de la inteligencia psicométrica se relaciona la habilidad para tratar con la novedad de la teoría triárquica de Stenberg? ¿Cuál es el factor de inteligencia psicométrica que se está relacionando con esa habilidad para tratar con la novedad de la teoría triárquica y demás? La inteligencia fluida de Cattell y Horn, dada en el anterior tema, si no recuerdo mal. Inteligencia fluida de Cattell y Horn. La fluida, ¿vale? No nos metamos después abajo con inteligencia cristalizada, no. Es la fluida. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál de las siguientes aproximaciones al estudio de la inteligencia utiliza los componentes elementales, ahí veis, del procesamiento de la información y por qué? Pues es el enfoque de los correlatos cognitivos. Lo dimos antes también, porque considera que estos componentes son la base de la habilidad cognitiva. Correlato cognitivo, elemental, todo eso, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes medidas se define como el tiempo mínimo necesario que una persona tarda en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo muy corto? Misma pregunta. Esta sí que repetida también. Tiempo de inspección. Bueno, ya veis, es un poco así la idea, ¿no? Se repiten bastantes, las que no se repiten pues son muy parecidas. Hay que saberse bien los autores, hay que saber distinguir bien entre un cara o cruz, que suele ser muy a menudo, ya que suelen ser respuestas, que son prácticamente idénticas, pero que se diferencian en una palabra. O muy o poco, o es más grande o tiene más tal que el otro, o es un poco así la idea, ¿vale? Entonces, tiempo de inspección. En el estudio de la inteligencia desde la psicología cognitiva se reconoce el valor de las estructuras. Entonces, en el estudio de la inteligencia desde la psicología cognitiva se reconoce el valor de las estructuras. En los estudios sobre tiempo de inspección, la duración de la presentación del estímulo es corta. Por ello se entiende básicamente desde 200 hasta 20 milisegundos. Esto ya lo dijimos antes, ¿no os acordáis? Tiempo de inspección, que era corto y demás. Ahora nos están preguntando específicamente por esa duración. Y nos dicen, en los estudios sobre este tiempo de inspección, la duración de la presentación del estímulo es corta. Nos van a decir o indefinida, o larga, o tal. No, esta es corta. Y si ya la sacaríamos ya directamente y ya pondríamos corta. Pero bueno, para saberlo mejor, pues desde 200 hasta 20 milisegundos. Que a lo mejor nos lo pueden preguntar desde esa forma. Lo dudo, pero nunca se sabe. Según Stenberg, los procesos ejecutivos de control de orden superior se denominan metacomponentes, pregunta que también se ha dado ya. La integración de la psicología cognitiva y la psicología diferencial supone, entre otras cosas, contemplar de manera conjunta e interactiva los sujetos y las tareas. ¿Vale? Importante, la integración de la psicología cognitiva y la psicología diferencial, lo que supone, entre otras cosas, es contemplar de manera conjunta e interactiva los sujetos y las tareas. Se entiende bien, ¿vale? Teoría de la adaptabilidad neural, Schaffer. ¿Os recordáis que había el otro? Pero bueno, a la que damos ahora es Schaffer. Hace referencia a la modulación de la actividad electroencefálica. Y recordamos esto, que lo dimos ya 80 veces. Mayor amplitud de los potenciales evocados ante estímulos inesperados. ¿Vale? Ya veis, es que voy a repetirlo 80 veces. Son prácticamente casi todas muy parecidas. Y muchas repetidas tal cual. Y las que no, pues como esta. Te la preguntan igual, pero girando todo y girando y girando. Porque básicamente es que son desde el 2005. Entonces es una barbaridad. Una barbaridad. Y eso que cada ciertos años o tal dicen, pues mira, este cuadrito de aquí no entra o esta parte no entra, da igual.
Lo miráis todo así y listo. Si comparamos las medidas de... Bueno, yo en los apuntes y de lo que estudio y demás, no estudio lo que no entra, lógicamente. Pero después en las preguntas te va a dar igual, porque son preguntas que suelen preguntar mucho los cuadros. Los cuadros es una barbaridad lo que lo pregunta. Entonces es muy importante sabérselos bien. Por eso digo que hay veces que hay cuadros que no entran, entonces si lo podéis eliminar, pues se elimina. Pero a lo mejor en cierto año pues no se eliminaba ese y se eliminaba el otro, entonces yo las cogí todas y ya está. Si comparamos las medidas de tiempo de inspección, TI, acordaos, con las de TR, tiempo de reacción, podemos decir que las medidas de tiempo de inspección implican menos procesos cognitivos que las de tiempo de reacción, las TR. Entonces, las medidas de tiempo de inspección implican menos procesos cognitivos que las de tiempo de reacción. Importante. De hecho, en el libro veréis que hay como un pequeño, a ver, no un versus, pero sí que tiene más ventaja, que no la tiene, tal. Yo me recuerdo de verlo. Entonces, a la hora de repasar, echarle un ojillo si queréis a eso, que irá bien. Vale, Howard Gardner, ¿qué considera? Pues que las lesiones cerebrales permiten delimitar el área correspondiente a un tipo de inteligencia. También, pregunta que se ha dado. En el contexto del modelo de inteligencias múltiples, Gardner defiende utilizar la historia evolutiva de cada individuo como una fuente de datos para validar una determinada inteligencia. Otra pregunta de Gardner también, ¿veis? Gardner, el tema de las lesiones cerebrales, que delimitaba pues, el área correspondiente a un tipo de inteligencia. Pero es que también está otra parte de Gardner, donde nos dice que en el contexto de su modelo de inteligencias múltiples, Gardner siempre vamos a asociar un poco a eso, lo que defiende pues es utilizar una historia evolutiva de cada individuo pues como una fuente de datos para validar pues cierta inteligencia, determinar cuál es. 9. En la investigación en inteligencia, el estudio de los correlatos fisiológicos de los test de cociente intelectual convencionales se enmarca en los denominados acercamientos reduccionistas. Entonces, básicamente, que se enmarca en los denominados acercamientos reduccionistas. Quedaos con lo de reduccionistas, eso es un poco la clave, ¿no? Porque es en lo convencional. Entonces, si le dais un poco para atrás en el pasado, ya lo sacáis. Porque decís, vale, la investigación en inteligencia, el estudio de los correlatos fisiológicos de los test de cociente intelectual convencionales, ese convencional, se enmarca pues en lo que eran los acercamientos reduccionistas, ¿no? Según el modelo de la inteligencia de Stenberg, ¿qué procesos de nivel inferior a los metacomponentes se emplean para el desarrollo de diversas estrategias durante la realización de una tarea y suelen ser específicos para el tipo de problemas a resolver? Pues los componentes de ejecución, ¿vale? ¿Qué procesos de nivel inferior? Ahí ya nos está diciendo, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo. El modelo de inteligencia de Stenberg, ¿qué procesos de nivel inferior a los metacomponentes? Metacomponentes están arriba, ¿os acordáis? Que ya lo dijimos antes, que eran los de superior. Pues entonces metacomponentes ya no van a ser, lógicamente. Los que son los componentes de ejecución. Metacomponentes se emplean para el desarrollo de diversas estrategias durante la realización de una tarea y suelen ser específicos para el tipo de problema a resolver. Ahí ya nos lo dice también bastante. Componentes de ejecución. ¿Qué acercamiento al estudio de la inteligencia propone considerar los test de cociente intelectual como tareas cognitivas? Pues el enfoque de los componentes cognitivos. Otra vez lo mismo, componentes cognitivos. Ya veis, siempre que veáis eso y que sepáis que es de este tema y demás, poner componentes cognitivos, me refiero. Que ya lo estáis viendo, que es todo el día igual. Según Deary, en el 2000, o Deary, no sé exactamente cómo se dice, un modelo reduccionista de investigación de la inteligencia y los procesos cognitivos debe dar respuesta a 4 objetivos, entre los que se encuentra aportar pues, una teoría referida a los procesos y las tareas en que aquellos actúan. Entonces, una tarea referida a los procesos y las tareas en que aquellos actúan. ¿Qué enfoque de investigación en inteligencia utiliza tareas experimentales como la rotación espacial o el emparejamiento de letras? Aquí, ojito, porque veis lo de componentes cognitivos y demás. Aquí no es. Aquí es correlato. Pero esto ya se ve que es diferente a todo lo que hemos dado. ¿Qué enfoque de investigación en inteligencia utiliza tareas experimentales como la rotación espacial y el emparejamiento de letras? Eso es de correlato.
Entonces, el enfoque de los correlatos cognitivos. Bien. En el enfoque de los componentes cognitivos, por eso mirar cómo preguntan muchísimo esto, ¿vale? Los componentes son los procesos elementales a través de los cuales se resuelven las tareas. Esto ya lo sabemos por definición, básicamente. Según la teoría componencial, otra vez, de la inteligencia de Stenberg, el análisis componencial, esa es la clave, se refiere a descomponer el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores de las personas en la realización de una tarea, en función pues, de los procesos que la constituyen. Básicamente, entonces, descomponer, ya nos lo va a dar un poco la palabra, si os fijáis, el análisis componencial se refiere pues, a descomponer ese tiempo de reacción total y la frecuencia de errores y demás. Según la teoría de la eficiencia neuronal, no sé si realmente es neural, creo. Los potenciales evocados, PE, de las personas más inteligentes, pues presentan una variabilidad menor, siendo más estables. También lo sabemos de antes. Pero bueno, repasamos igual. Teoría de eficiencia neural, potencial evocado. Las personas que son más inteligentes, pues tienen una variabilidad menor, y siendo por ello, pues más estables. El estudio de la inteligencia, bajo el enfoque de los procesos cognitivos, tiene entre sus objetivos, según Hunt, en 1977, conocer cómo piensan las personas sobre el mundo. Cómo piensan las personas sobre el mundo. Básicamente, se estudia la inteligencia bajo el enfoque de los procesos cognitivos. Bueno, Hunt no lo vamos a ver tampoco una barbaridad, entonces, en este tema que estamos dando ahora, quiero decir, Hunt no va a salir muchísimo en preguntas, pero basta que diga eso para que salga, entonces mejor saberlo. Según Hunt, pues es básicamente cómo piensan las personas sobre el mundo. Las otras respuestas son qué piensan las personas sobre sí mismas o cuán inteligentes son las personas respecto a su grupo de referencia. No, es cómo piensan las personas sobre el mundo. Las medidas de la inteligencia, el tiempo de reacción, el TRE y el TI, se relacionan pues con la línea de estudio correspondiente a ¿qué? A la velocidad de procesamiento de la información. Eso ya lo sabemos de sobras ya. Tiempo de reacción, tiempo de inspección, si ya nos está diciendo, es la velocidad del procesamiento de la información. El uso de los test de cociente intelectual, bueno, para que veáis que también hay preguntas pues que son muy facilillas, ¿vale? Luego otras pues ya no tanto, pero bueno, en general. El uso de los test de cociente intelectual como tareas cognitivas, ¿de qué es propio? Pues es propio de los componentes cognitivos. Otra vez. Va a ser siempre componente cognitivo. Salvo en la otra que dimos de correlato, pero que ya vimos que de hecho con la pregunta ya te dabas cuenta de que no tenían nada que ver. Componentes cognitivos, quedamos muchísimo con eso. La habilidad para adaptarse al entorno forma parte de la definición de inteligencia de la teoría triárquica de Stenberg. Teoría triárquica de Stenberg. Esa habilidad para adaptarse al entorno forma parte pues de eso, de la inteligencia que estábamos hablando antes de la teoría triárquica. Según las investigaciones realizadas en el marco de la eficiencia neuronal, las personas con alto cociente intelectual presentan una mayor estabilidad en sus procesos neuronales. Lo mismo que antes, que dijimos que era mayor estabilidad, que era baja amplitud, bueno, a eso es a lo que se refiere. Mayor estabilidad en sus procesos neuronales. Y al final voy a acabar haciendo todo el puñetero tema. Me voy a quedar sin voz. A ver. Yo espero que ayude un poquillo, por lo menos, este tipo de ejemplos de vídeo. Básicamente, a ver, lo bueno pues es tener el archivo, ir leyéndolo. Eso es un poco la idea. Pero bueno, por lo menos para echar un cable ahí a quien necesite, pues bienvenido sea. La tarea del emparejamiento de letras, Posner y Mitchell, ya veis que de hecho a partir de ciertas preguntas pues ya veis que se empieza a repetir bastante las cosas y demás, pero yo las pongo todas igual, porque me interesa incluso saber las que se repiten. El hecho de ver que se repite mucho del componente cognitivo, que se repite mucho lo del tiempo de inspección, que se repite mucho lo de tal, te da unas ciertas pistas para que tú después llegar al examen y decir, vale, a ver, malo será que no pregunten un poco de aquí, un poco de allá, pero yo estas ya me las medio sé. Vas con una ventaja, quieras o no, vas con una ventaja. Y no olvidemos lo de las 4 preguntas de la PEC. Y luego, pues lo que nos sumen de lo que tengamos cada uno en las PECs, de estas autoevaluaciones, de estos exámenes, del examen de hoy, a las de 8 a 10 creo, y mañana de 10 a 11, una cosa así. Para los que no puedan hacerlo hoy, quiero decir. Y todo eso pues se va a ir sumando. Se va a ir sumando y
y se nota. Creo que había que llegar en esta materia al 4,5, si no recuerdo mal. Y era 4,5 y se sumaba pues lo que tengas. Que era hasta 2 puntos, pues yo que sé, 1 y algo, 1, lo que cada uno tenga. O nada, pero bueno. Intentar por lo menos hacer algo que por lo menos un 0,5, porque basta que llegues al examen, saques un 4,5 y suspendas. Pero sin embargo, si tienes un poquito de la PEC, con lo que te sumen ya apruebas. Entonces, por lo menos, aspirar al aprobado, por lo menos. Pues eso, tarea de emparejamiento de letras, Posner y Mitchell. La capacidad verbal en función de sus correlatos cognitivos. ¿Veis ahí la diferencia entre lo de los componentes y los correlatos? Vale. Pero es que ya se ve cuando están hablando de componente cognitivo y cuando están hablando de correlato. Y básicamente esa tarea de emparejamiento de letras, ¿os acordáis? Antes en otra pregunta era emparejamiento de letras y otra cosa más, de la rotación, si os acordáis bien. Eso se refiere a correlatos, lo demás va a ser componentes. La variabilidad intraindividual. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Lo de intraindividual. No confundir con inter. En los tiempos de reacción ante distintas pruebas correlaciona negativamente con las medidas psicométricas de la inteligencia. Entonces, esa variabilidad intraindividual en los tiempos de reacción ante distintas pruebas correlaciona negativamente con esas medidas psicométricas de la inteligencia, ¿vale? Las tareas de tipo manipulativo se encuentran asociadas a un consumo de glucosa en las células cerebrales situadas en... Esto es muy importante entenderlo bien, ¿vale? Tarea de tipo manipulativo. Manipulativo. Hemisferio derecho, ¿vale? La duda va a ser entre hemisferio derecho e izquierdo. El prefrontal y demás son de ejecución, son diferentes. Hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Tipo manipulativo. Se encuentra asociada a un consumo de glucosa en las células cerebrales situadas en el hemisferio derecho. Entonces, manipulativo, derecho. Ya está. Eso es un poco la asociación, ¿vale? Señale la afirmación correcta. Estas suelen ser enrevesadas y largas, ¿ves? O las que te ponen el no y demás. Esas son las que podríamos, a ver, no catalogar de las más complicadas, pero en la mayoría de los casos para mí sí, personalmente. Señale la afirmación correcta. Según la teoría de la adaptabilidad neural de Schaffer, adaptabilidad neural, las personas que poseen un cerebro más eficaz utilizan un menor número de neuronas para procesar un estímulo previsto y un mayor número de neuronas para procesar un estímulo inesperado. Esto es la conjunción, de hecho, de dos preguntas dadas anteriormente, ¿vale? Nos está metiendo tanto el saber que utilizan menos neuronas para procesar un estímulo previsto, como a la par también te están preguntando para que tú respondas y digas que también es que hay que utilizan un mayor número de neuronas para procesar un estímulo inesperado. Eso es lo que hay que saber. Simplemente esta es más larga porque asocia las dos tipos de preguntas que nos pueden hacer aquí, ¿vale? Las personas que tienen un cerebro más eficaz, que tienen un mayor grado de rentabilidad, iba a decir, las más eficaces, el cerebro más eficaz, va a utilizar menos neuronas para procesar un estímulo que ya es previsto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando es un estímulo inesperado, va a utilizar más. Esa es un poco la idea, ¿vale? Dentro de lo que es la teoría de la adaptabilidad de Schaffer. Ay, ¿por dónde vamos ya? 20. Venga, ¿qué requiere el análisis componencial que propone Stenberg? Es que yo me estoy dando cuenta de que, lógicamente, yo voy más rápido si lo voy mirando en el coso aquí, porque yo no lo voy narrando así tanto, ¿sabes? Pero claro, por otra parte, a ver, también queda el vídeo y es útil de cara a que también se lo pueda ver más gente. Pero lo que noto es la voz, porque claro, yo no estoy gritando en casa mientras lo hago. A veces hablo en voz alta, eso sí, pero así es diferente, lo estoy notando, la verdad. Es entretenido, pero bueno, creo que sería más útil hacer este tipo de contenido en directo. Me parece, me da la sensación. Porque sería algo más, no sé, más práctico. ¿Qué requiere el análisis componencial que propone Stenberg? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué decíamos? Componencial, descomponer. Misma pregunta. Descomponer el tiempo de reacción y los errores, bla, bla, bla. Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples... Digo ya bla, bla, bla porque ya le hemos dado 2 o 3 veces antes, no por nada. Sino para no estar repitiendo lo mismo todo el día. Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, considera que las lesiones cerebrales pueden ayudar a delimitar las áreas cerebrales de cada inteligencia, también dada. Creo que ahora ya poco más vamos a tener que dar, ¿eh?
Tiempo de inspección es una medida interesante de la velocidad mental porque la personalidad y la motivación, entre otros factores personales, no intermedian sustancialmente entre el TI y la inteligencia. Esta no la habíamos dado. Así que mira, siempre hay alguna cosilla ahí. Según la... Vamos a repetirla por si acaso. El tiempo de inspección es una medida interesante de la velocidad mental. ¿Por qué? Porque la personalidad y la motivación, entre otros factores personales, no intermedian sustancialmente entre el TI y la inteligencia. Vale. Por eso es una medida interesante de la velocidad mental. Según la teoría de la adaptabilidad neural de Schafer, volvemos otra vez, la utilización de un número mayor de neuronas ante un estímulo inesperado que ante uno conocido que indica potenciales evocados de mayor amplitud ante los estímulos esperados. Ya veis, lo de antes. Vale. Sí, ¿qué investigador postula un modelo jerárquico con 3 niveles de generalidades? Stenberg. Es que esto ya... Carroll y Bart no van a ser. Es que ya de hecho denominados metacomponentes, componentes de ejecución y componentes de adquisición de conocimiento, pues es el jerárquico de 3 niveles de generalidad de Stenberg. La tarea de emparejamiento de letras de Posner y Mitchell, otra vez, se utiliza en el enfoque de los correlatos cognitivos para encontrar su correlación con las capacidades psicométricas clásicas. Según la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg, la habilidad para tratar con la novedad forma parte de la subteoría relativa a la inteligencia y la experiencia. Interesante esto también. Según la teoría triárquica de la inteligencia, Stenberg, que no tenía otra cosa que hacer el hombre, mira que hizo cosas. La habilidad para tratar con la novedad forma parte de esa subteoría relativa a la inteligencia y la experiencia. Eysenck propuso una investigación sobre la inteligencia basada en la función que ejerce la velocidad de procesamiento de la información en la inteligencia. Entonces, básicamente, Eysenck lo que propuso pues, es una investigación sobre la inteligencia basada en esa función que va a ejercer pues, esa velocidad de procesamiento de la información en la inteligencia. La teoría triárquica de la inteligencia propuesta por Stenberg se puede considerar interaccionista. Interaccionista. Interactuar, bueno, ya nos lo dice un poco la palabra, ¿no? Interaccionista. Lógicamente no va a ser internalista ni situacionista. A lo mejor dudas son situacionista un poco, pero bueno. Interaccionista. El valor de la correlación entre los tiempos de reacción y la inteligencia oscila entre 0,30 y 0,5. Ya la dimos 3 o 4 veces también. Desde las investigaciones que han relacionado las características de los potenciales evocados e inteligencia, se pone manifiesto que existe una correlación entre inteligencia y latencia de los potenciales evocados que es negativa. Y esta es muy importante, ¿vale? Desde las investigaciones que se fueron relacionando pues, con estas características de potenciales evocados e inteligencia, lo que se puso de manifiesto es que existe una correlación entre la inteligencia y la latencia. Latencia, muy importante esa palabra, ¿eh? Latencia de los potenciales evocados, y es negativa. Luego esto creo que ya os lo leí, puede ser. Vamos a mirar. Creo que es justo lo de abajo. ¿Qué enfoque demuestra que los test de cociente intelectual se pueden descomponer en conjuntos de procesos susceptibles de ser estudiados a través de los métodos de análisis cognitivo experimentales? Componentes cognitivos, otra vez. En la perspectiva procesual de la investigación en inteligencia, el enfoque de los correlatos, ahora correlatos, esto sí, he aportado resultados de evidencia moderada, esto ya os lo leí, ya me acuerdo yo del vídeo anterior. Esto es todo igual. Y básicamente es un poco eso, ¿vale? Lo que vamos a ver es lo mismo. No, eso os voy a repetir la misma pregunta, ya no nos queda nada. Tiempo de inspección, velocidad de aprehensión, lo mismo. En el estudio de la inteligencia, el enfoque de correlatos cognitivos tiene como objetivo de integración de la psicología diferencial y la cognitiva, dada anteriormente también. Teoría triárquica de Stenberg, los resultados obtenidos habitualmente en los test psicométricos de inteligencia se corresponderían con la inteligencia analítica. Creo que se dan bien, ¿no? ¿Qué autor considera que las teorías clásicas del aprendizaje y los modelos psicométricos de la inteligencia consideran a los individuos organismos pasivos? Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Organismos pasivos. Ese es Gardner. También da. A ver, si ya vemos Carroll, ya vamos a sacar. Según Hebb, la posesión de un buen cerebro y un buen metabolismo neural estaría relacionado con la inteligencia A. Esto es un poco la parte también del tema que podemos medio ligar con el anterior, pero bueno, lo vemos en la página, entonces nos aclara que es este tema, pero quiero decir que muchas veces vamos a ver pues a lo mejor una pregunta del tema 7 que justo citan un poquito del 6. Entonces, el posicionarla en un tema u otro pues es un poco relativo. Según las investigaciones realizadas en el marco de la eficiencia neuronal, las personas con alto CI
presentan lo que dijimos antes, mayor estabilidad. Eso ya nos lo quedamos. Gardner plantea una teoría de la inteligencia basándose en ¿qué? En su idea de la existencia de diferentes inteligencias independientes. Las inteligencias múltiples de Gardner, etc. Dentro de los planteamientos reduccionistas en el estudio de la inteligencia, se estudia la relación existente entre la inteligencia, medida a través de los test psicométricos, los índices psicológicos elementales como el tiempo de reacción, tiempo de elección y tiempo de inspección, las tres que conocemos. Y básicamente es eso. Ya veis que es la siguiente, a mayor consumo, mayor actividad. Pues, a ver, mira, según las investigaciones realizadas sobre el consumo de energía del cerebro en la realización de una tarea mental, a mayor consumo energético, mayor. Bueno, nos van a poner varias, pero con lo que nos tenemos que quedar bien es que, según las investigaciones realizadas sobre el consumo de energía del cerebro en la realización de una tarea mental, a mayor consumo, mayor actividad cerebral en las áreas implicadas. Esta es la primera pregunta de este texto. Se activa y se desactiva esto solo. Ahora. Que aparte al tener este micro, tengo otro aquí, entonces lo tengo que apagar para que no se superponga por el otro, vamos. Entonces, mejor este que el que trae incorporado. Los cascos. Pasa que de vez en cuando me hace pi, como en plan se conecta, y es porque yo a lo mejor le doy con la pierna al cable y hace contacto con el puerto USB de la torre. Entonces, bueno, eso, a mayor consumo, pues mayor actividad cerebral en las áreas implicadas. Stenberg, ¿cuáles son los componentes de ejecución? Esto es teoría de este tema. Codificación, inferencia y aplicación. Los de los componentes de ejecución, codificación, inferencia y aplicación. CIA. Parece una tontería, yo me quedo con la CIA. Pienso en la CIA y digo, sí, está. Codificación, inferencia, aplicación. Tipo de reglas mnemotécnicas o cosas así, ¿vale? Esto lo hacemos todos, me refiero. Si vemos algo que no se nos queda bien o que es un poco aburrido o demás, pues le ponemos un componente que tengamos nosotros ya almacenado en nuestro cerebro. Por ejemplo, la CIA, pues te va a venir a la cabeza, tú piensas en la CIA y ya está. Pero no te interesa CIA, te interesa el acrónimo para aprovecharte de él. Entonces dices CIA, codificación, inferencia, aplicación. Y cuando veas la pregunta, verás en la B, codificación selectiva, combinación selectiva y comparación. CCC. No. Reconocimiento, selección y no sé qué. RSA. No te suena. Codificación, inferencia y aplicación. CIA. CIA. Hostia, es verdad que me acuerdo que dije lo de la CIA. Punto. Y le pones esa. Y ya está. Sería un poquito la idea, ¿vale? El otro de la B es el CCC, que sería el curso este que anunciaban, que te daban clases de guitarra. Me acuerdo ahora de niño. ¿Cómo se llamaba? CCC. Sí, creo que era así, curso. En fin, la latencia de respuestas ante un estímulo es la variable más relevante que analizan los modelos de inteligencia basadas en resolución de tareas cognitivas simples. Otra vez lo mismo. Ya veis. Otra vez, efecto de lesiones y limitación cerebral. Gardner, múltiples, está. Entre las características fundamentales, consideración conjunta de sujetos y tareas dentro de un marco interactivo. Mirar, entre las características fundamentales de los modelos de la inteligencia basados en la integración de la psicología cognitiva y diferencial, lo que destaca es la consideración conjunta de sujetos y tareas dentro de ese marco interactivo, ¿vale? ¿Desde qué perspectiva se estudian los test de coeficiente intelectual y como tareas cognitivas? Pues desde el enfoque de los componentes cognitivos, otra vez, ¿vale? Modelo componencial jerárquico de la inteligencia propuesto por Stenberg, que presenta 3 niveles, lo que ya hemos repetido anteriormente: metacomponentes, componentes de ejecución y componentes de adquisición de conocimiento. Para estudiar la relación de la inteligencia desde la perspectiva de la velocidad mental se utilizan medidas simples, entre las cuales se encuentra pues el tiempo de inspección. Y ya veis, lo mismo. Lo que quería deciros después, porque estas son los últimos, 2018, 19, 20 y demás. Aquí ya nos metemos, si os fijáis, en lo que fue antiguamente AVEX. Y son preguntas de los años anteriores. Cosas que no nos van a corresponder a nosotros ahora. Balance obtenido de estudios, correlación, inteligencia y tiempo de reacción 0305, lo de siempre. Unidad fundamental de medida de tiempo de reacción, milisegundos, ya lo dijimos antes, 220. Teoría de inteligencia propuesta por Gardner. ¿De qué forma eres inteligente? ¿De qué forma eres inteligente? Lo que preguntamos antes, ya veis, es lo mismo. Estos ya son de AVEX y demás. Entonces, simplemente os quería subir este vídeo. Bueno, estos dos, que al final pensé que iba a ser 4 pijadas, pero miramos las 30 páginas que hay. Es lo que hago un poco de todo, ¿vale? Con todas las materias y con todo. Simplemente quería enseñarlos y ayudar, pues, un poquito.
para que veáis un poco de qué van los exámenes estos. Y cómo suelen preguntar, y algún truquillo que otro, y alguna mnemotecnia que otra. Pero bueno, nada que no sepáis vosotros perfectamente, me refiero. Entonces bueno, espero que os haya ayudado un poco. Y yo voy a ver si sigo. Y miro ahora pues... No sé ni lo que tengo que mirar. Pensamiento, creo. Sí, pues yo tengo que hacer diferencias individuales, pensamiento y desarrollo. Y luego en la segunda semana, psicopatología, psicometría y percepción. Entonces, prefiero, como son 6 materias, prefiero dividir pues 3 y 3. No por nada en particular, sino para no ir con 6 de golpe, porque eso es un caos. Y de paso, pues para ver pues las que eran así un poco más complejas, o que para mí son más complejas, como percepción, pensamiento. A ver, pensamiento iré a la primera, pero bueno, percepción, por lo menos dividirlo de una forma equitativa, ¿vale? Eso, mucho ánimo a todos y acordaos del examen de hoy. Si puede ser, que parece que no, pero esas cosillas van sumando. Y bueno, eso, mucho ánimo. Chao, chao.